Esta mujer que ves en pantalla se convirtió en la madre más odiada de todo el mundo. Y la razón es la perturbadora historia que se esconde detrás de esta fotografía, en donde se le observa en un antro en la ciudad celebrando y cantando. Su nombre es Casey Anthony, y al momento de haberse tomado esta fotografía, su hija Kylie Anthony, de tan solo 2 años de edad, llevaba 4 días desaparecida. Imagina una madre que no sabe absolutamente nada de su pequeña hija durante 4 días. ¿Cómo estaría? Obviamente, lo último que pensaría es en salir de noche a divertirse. Pero no fue el caso de Casey Anthony. De hecho, la desaparición de su hija al momento de haber tomado estas fotografías ni siquiera lo había reportado a la policía. Pasarían otros 27 días hasta que se denunciara a las autoridades. Tristemente, al poco tiempo la policía haría un perturbador hallazgo. El cuerpo de la pequeña Kylie Anthony sería encontrado y su madre sería llevada a juicio por el cargo de homicidio. Y lo más perturbador de este caso, después de un juicio lleno de contradicciones y acusaciones falsas e historias que no concuerdan, Casey Anthony saldría libre de prácticamente todos los cargos, causando indignación en el mundo entero. ¿Cómo logró confundir a toda una corte y al juez y se logró salir con la suya? ¿Qué fue realmente lo que le sucedió a la pequeña Kylie? La maravillosa madre. Casey Marie Anthony, de 22 años, era bien conocida su afición por las fiestas. Todo esto se supo, ya que en el juicio se expusieron fotografías de ellas en múltiples fiestas, bares y clubes nocturnos. Esto es relevante porque tanto su novio en turno como varios de sus excompañeros la acusaron de seguir manteniendo ese estilo de vida después de la desaparición de su hija. Casey afirma que todo era trabajo y lo hacía para promover eventos en el club donde trabajaba. Sin embargo, no deja de ser sospechoso, ya que hasta llegó a participar en un concurso de trajes de baño organizado por un antro. Su pequeña hija Kylie Anthony, de la cual hasta la fecha no se sabe quién es el padre biológico, se extravió en el mes de junio del 2008, y los primeros en notar su ausencia fueron sus abuelos. Cindy, la madre de Casey, llamaba constantemente a su hija para que la dejara ver a su nieta. Sin embargo, Casey siempre le ponía pretextos o le inventaba diferentes excusas, argumentando que estaba muy ocupada en un proyecto, y cuando la iba a visitar y no veía a la pequeña por ningún lugar de la casa, le decía que se encontraba con su niñera, a quien llamaba Zenaida. Al poco tiempo, vendría una notificación que lo cambiaría todo. Al padre de Casey, George Anthony, le llegó una carta de notificación en donde se le informaba que el automóvil de su hija se encontraba en un estacionamiento de vehículos incautados. Al llegar al lugar para retirar el automóvil, George abrió la cajuela y un horrible olor lo invadió. Era el olor de un cuerpo en descomposición. Sin embargo, solo había una bolsa de basura, pero no había restos humanos. Esta fue la gota que derramó el vaso para Cindy Anthony, madre de Kylie. Harta de la situación, de saber que su hija le mentía constantemente y sobre todo de no saber nada de su pequeña nieta Cindy, decidió hablar al 911 y contarles que tenía más de 31 días sin ver a la pequeña, así como el olor proveniente del auto de su hija. A partir de aquí, se desencadenaría una investigación que indignaría a toda la nación por lo extraño del caso y sobre todo por la indiferencia de una madre, la cual evidentemente se convertiría en la principal sospechosa. Como era lógico, Casey fue interrogada por la policía, pero constantemente se contradecía. Les decía mentira tras mentira, como por ejemplo, les aseguró que trabajaba en el parque de Universal Studios, pero cuando los investigadores le pidieron que los llevara a su oficina, al dar de vueltas por las avenidas, al final se sinceró y les dijo que en realidad había sido despedida hacía más de 2 años. También mintió al decir que había dejado a Kylie con unos amigos, pero después cambió su versión y les dijo a la policía que en realidad la niñera fue quien había secuestrado a su hija el 9 de junio.
Incluso les aportó el nombre de la sospechosa, Zenaida, o Sani como le decía de cariño, Fernández González. Al cuestionarla por qué no había alertado a la policía, ella argumentó que era porque estaba muy asustada y porque había estado muy ocupada buscando a Kaylee desesperadamente, lo cual por las fotos en fiestas podemos ver que muy preocupada no estaba. Sin embargo, la policía descubriría que la niñera sospechosa no es que no tuviera relación con el caso, es que ni siquiera existía y que el departamento en donde supuestamente vivía se hallaba desocupado desde hacía varios meses y que ahí nunca había vivido una persona llamada Zenaida Fernández. El impacto mediático. A estas alturas, el caso ya había salido en todos los periódicos y en todos los noticieros, y la mayoría de las personas evidentemente acusaban directamente a Casey Anthony como la principal sospechosa. Sin embargo, el caso se complicaría más de lo previsto y daría un giro que nadie esperaría. El macabro hallazgo. Hasta el momento, no había muchas evidencias para juzgar a Kaylee. La falta de un cuerpo y de saber qué es lo que le había sucedido a la pequeña dejaban a la justicia sin mucho con qué poder actuar, hasta que en diciembre del 2008 recibieron una llamada de un hombre que alertaba a las autoridades sobre lo que parecía ser un cráneo humano en una zona boscosa, no muy lejos de la casa de los padres de Casey. Al llegar, los investigadores descubrieron con tristeza que efectivamente aquellos huesos pertenecían a la pequeña Kaylee. Se encontró envuelta en una manta y arrojada a menos de 6 metros de la carretera. La autopsia no dio resultados concluyentes sobre la causa de la muerte, lo cual complicaría aún más el caso. El controvertido juicio. Casey fue acusada por la fiscalía en octubre del 2008 y el juicio se realizaría en mayo del 2011, y la pena máxima a la que se enfrentaba de ser hallada culpable era la pena de muerte. Pena la cual podría reducir a una sentencia de por vida si confesaba el crimen y evitaba el juicio. Sin embargo, Casey hace una jugada que absolutamente nadie esperaría. Se declara inocente. El juicio duró 6 semanas. Casey no tenía dinero para pagar su defensa, pero se le relacionó sentimentalmente con su abogado José Báez, cuya defensa se centró en la falta de evidencias y en acusaciones falsas de Casey hasta su propio padre y hermano. Acusaciones que se desestimaron por la falta de pruebas, pero que demostraba hasta dónde podía llegar Casey para salir libre. Para estas alturas el juicio ya se conocía a nivel mundial, y todas las personas que conocían los detalles no tardaban en acusar a Casey como la culpable del crimen. Sin embargo, el veredicto dejaría en shock a todo el mundo. El impactante veredicto. El 5 de julio del 2011, después de escuchar el testimonio de 59 testigos, entre los cuales nunca testificó la propia Casey, el jurado, contrario a lo que todos pudieran pensar, determinó que Casey Anthony no era culpable del asesinato de su hija. Sin embargo, fue culpable de 4 cargos de delitos menores por haber dado información falsa a la policía, por lo que fue sentenciada a cumplir solo 1 año de prisión en la cárcel del condado y una multa de $1,000. Sin embargo, ya tenía 1,043 días de crédito por el tiempo cumplido antes del juicio, por lo que fue liberada solamente 12 días después. El veredicto obviamente provocó la indignación pública, y la revista Time describió el caso como el juicio de redes sociales del siglo. La vida de Casey en libertad. Actualmente Casey vive alejada de los flashes y rara vez aparece en público. Sin embargo, una entrevista del 2017 de nuevo haría que sus extrañas declaraciones reavivaran la duda entre las personas. Ella afirmaba que hasta la fecha no tenía certeza sobre lo que le había sucedido a Kaylee, y también que no le preocupaba la opinión de la gente. Me siento bien conmigo misma y duermo bastante bien por las noches.
Una declaración bastante extraña para cualquier padre que haya perdido a un hijo. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, suscríbete a mi canal secundario Enigmation Historias, en el que estaré narrando creepypastas, leyendas urbanas y más historias perturbadoras. Te dejo el link en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.